Estamos ya enlazados vía Zoom con Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi Consultoría y analista político. ¿Cómo está, señor Benavente? Qué gusto de verlo después de tanto tiempo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Tarde. Buenas tardes, Jennifer. Sí, un gusto. Gracias por la invitación. Y hablamos justamente luego ya de los resultados de una situación a la cual va a ser enfrentada ya la presidenta electa con un país prácticamente dividido en dos y con un margen de legitimidad, no, de representación bastante corta, tomando en cuenta el porcentaje de personas que votaron y por el cual ha salido pues electa la presidenta Fujimori. Bueno, creo que así sea un voto la diferencia, la legitimidad es totalmente Vale. válida, ¿no? Es un sistema electoral muy claro. Aún así, en esta oportunidad la diferencia absoluta en número total de votos y relativa en número porcentual ha sido incluso un poco mayor que el 2021 o el 2016, donde también había un margen muy estrecho entre el primero y el segundo lugar en segunda vuelta y dudas que quedaban en eso que podríamos llamar de alguna manera elecciones a la peruana, ¿no? No solamente por la poca diferencia, sino por todo lo controversial, las dificultades, la cantidad de candidatos que ha habido en este proceso electoral, ¿no? Y por un final donde lamentablemente el perdedor no reconoce la derrota y eso puede generar un poco, o está generando un poco de inestabilidad. Y sin duda también unos resultados que arrojan que las primeras acciones que vaya a tener que tomar la presidenta electa es en relación a generar consensos o lograr esta integridad, tomando en cuenta que estos resultados nos han dejado a un país polarizado. Sí, creo que es el principal reto. Es cierto que la seguridad ciudadana es un tema urgente, inmediato, hay una emergencia. Es cierto que el niño es un fenómeno que parece que va a venir con mucha fuerza o que la educación o el sistema sanitario requieren atención urgente, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo que menciona Jennifer, ¿no? Creo que el país requiere una mayor integración, una mayor atención, una mayor escucha, ¿no? Creo que el nuevo gobierno debe entrar a un sistema de diálogo con todo el país, escuchar a las regiones, especialmente a las más atrasadas, a las más olvidadas, a las menos favorecidas por el modelo económico y en este proceso buscar un poco de integración de los peruanos. No es normal que luego de un proceso electoral un país quede dividido, ¿no? Pero esta vez la polarización ha sido realmente extrema y el país requiere integrarse, unificarse para salir adelante, ¿no? Llevamos 10 años de mucha inestabilidad política y creo que eso no es lo que quieren los peruanos o no es lo que queremos los peruanos. Exacto. ¿Y qué acciones deberían de tomar en todo caso ya este nuevo ejecutivo que va a entrar en funciones el 28 de julio, tomando en cuenta que hay algunos caudales o capitales que representan, ¿no?, la figura de Keiko Fujimori como la perseverancia, que pueden servir justamente para unificar? Bueno, va a depender mucho del manejo que se haga del gabinete. Un reto político es la formación de un gabinete que represente ese propósito de integrar al país con ministros que tengan realmente liderazgo, reconocimiento, aceptación, ¿no? Con el presidente Castillo teníamos ministros pues, que eran muy cuestionados y eso generaba mucha inestabilidad porque inmediatamente los acusaban de cosas, venían las investigaciones periodísticas, la oposición, obviamente aprovechar esa situación, ministros que tenían pues todo tipo de denuncias, desde terrorismo hasta corrupción, pasando por abuso sexual, etcétera, ¿no? Creo que ahora es necesario hacer un gabinete mucho más competitivo, de mucho mejor calidad que de la talla. Ahora, y en aras de este consenso y de esta unidad, este primer gabinete tendría que ser uno considerado, como se suele decir, de ancha base, es decir, que de repente puedan pertenecer a otras agrupaciones políticas a fin de lograr esta unidad o este consenso.
Sí, sin lugar a dudas, creo que el resultado electoral así lo dice, ¿no? Incluso en el debate técnico, Fuerza Popular fue con refuerzos, no solamente hubo figuras del partido en las presentaciones que se dieron en este debate técnico que organizó el Jurado Nacional de Elecciones, hubo invitados, ¿no? Creo que se requiere un gabinete amplio, que no sea solo del partido, que cuente con invitados de otros partidos y también con independientes, con personas que puedan armar un equipo de gobierno de calidad y de amplitud política también para tener diálogo con los distintos sectores políticos del país. Y en relación a estos retos, estos principales retos que se señala va a tener que abordar esta nueva gestión, en principio se habla pues del tema de la seguridad ciudadana y ya la señora Fujimori ha señalado que va a solicitar facultades legislativas para justamente abordar esta problemática. Sí, es un tema muy importante, muy urgente, hay una gran demanda, los peruanos hemos perdido la tranquilidad totalmente, vivimos una situación equivalente a la de terrorismo en que no sabíamos si íbamos a regresar a casa, el sicariato, la extorsión, etcétera, ¿no? Ahora creo que no solo se requiere invertir más dinero en tecnología, en equipamiento, pagar mejor a los policías. No solamente es un tema de gestión de presupuesto, entiendo que hay que cambiar el marco jurídico, el marco constitucional para enfrentar a este crimen organizado internacional que está haciendo de las suyas en el país, ¿no? Porque sabemos que con el sistema actual un delincuente hace una fechoría y lo apresan y rápidamente sale porque el sistema jurídico está de su lado, no está del lado del Estado, de la sociedad, de las víctimas, ¿no? Los peruanos no podemos ejercer nuestros derechos humanos porque la actividad delincuencial impide que tengamos derecho o ejercer nuestro derecho al libre tránsito, no podemos ejercer nuestro derecho al trabajo porque nuestro emprendimiento lo tenemos que cerrar por las amenazas que se dan, por las extorsiones, por el sicariato. No podemos estar tranquilos, no podemos ejercer nuestro derecho a la tranquilidad. Esa situación ha vulnerado totalmente los derechos humanos de los peruanos, ¿no? Y por otro lado, también hay que ver que junto con el cambio de este marco jurídico que permita actuar en la lucha contra el crimen, también se entiendan los derechos de los peruanos que son vulnerados, ¿no? Porque lamentablemente yo siempre escucho que las entidades de derechos humanos se preocupan por los derechos de los criminales, de los terroristas, de los violadores, y no les importan los derechos de los ciudadanos, que todos los ciudadanos estamos impedidos de ejercerlos hoy día, o tampoco se preocupan de las víctimas de los criminales, asesinos, terroristas, que son viudas, huérfanos, que son dejados por estos criminales, ¿no? Entonces los derechos humanos están del lado equivocado, lamentablemente, ¿no? Pero hay que cambiar el marco jurídico y hay que restituir los derechos humanos de todos los peruanos, no solamente de los criminales. Eso involucraría en todo caso también la revisión de mucha de la normativa que se generó en la legislatura que está acabando, ¿no? Hemos escuchado incluso decirle a la señora Fujimori que va a haber un diagnóstico técnico de básicamente cada uno de los ministerios que se está dejando. Imaginamos que también de la normativa que se generó en el Congreso que ya acabó. Sí, tanto las bases constitucionales como las bases de las leyes que permitan actuar al sistema anticriminal en el país, ¿no? Porque si no, entonces ya sabemos que a un delincuente lo agarran y lo sueltan inmediatamente y los organismos de derechos humanos lo defienden inmediatamente, ¿no? Creo que hay que actuar con la ley, con la Constitución, pero con la fuerza que otorgan la ley y la Constitución para combatir el crimen, ¿no? Con manos de seda y con ese sistema jurídico tan permisible, no vamos a doblegar al crimen y las cosas van a empeorar, ¿no? Entonces no basta con una política de seguridad ciudadana punitiva, de vigilancia, de seguridad, de tecnología. Es necesario un marco constitucional vigoroso, un marco jurídico vigoroso para atacar el crimen. Eso es como puntos importantes, ¿no? Lograr el consenso o tratar de recuperar una unidad nacional, ver temas de seguridad ciudadana. Imaginamos que también el otro punto importante en la cual ellos tienen que ahondar es en el recuperar esta estabilidad o esta confianza en el tema de la economía, donde dejamos justamente el papel de la oposición, que definitivamente va a tener también esta gestión.
Sí, yo creo que la oposición es fundamental en una democracia. Tiene que haber libertad para que la oposición haga su papel fiscalizador, su papel de control, ¿no? Obviamente pensamos en el Perú encima de todo y que la oposición sea constructiva, ¿no? No puede haber una oposición que lo que busque sea el caos, la destrucción del país o incendiar nuevamente el país como se hizo en el verano del 2023 con ataques subversivos en distintas localidades que incluyó hasta quemar a un policía vivo dentro de un vehículo policial, ¿no? Entonces, creo que es necesario una oposición política, madura y firme para controlar al poder, sin lugar a dudas. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Benavente. Un gusto conversar con usted, como siempre. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, Jennifer. Buenas Muchísimas gracias. tardes.